Vamos a estar viendo esta serie que se llama Derrotando a los enemigos del discipulado, ¿no? Derrotando a los enemigos del discipulado. Y el tema de hoy se llama el egocentrismo, ¿no? El egocentrismo. Y para eso vamos a leer el libro de Génesis 4:9. Tengo la versión internacional. Podemos leer en su versión Reina Valera también, ¿correcto? Génesis 4:9. Y Génesis 4:9 dice ahí: el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos regalas en tu sola voluntad, en tu sola misericordia. Hoy, Señor, hemos ya cantado, hemos orado, hemos participado en la Santa Cena. Señor, ahora queremos crecer en la gracia y el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar sobre este tema que vamos a tratar y que sea de edificación a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. El egocentrismo, ¿no? Es uno de los enemigos del discipulado. Y la introducción que hemos colocado ahí dice que el egocentrismo es una conducta que no permite ver más allá de uno mismo. Es una conducta que no permite ver más allá de uno mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando, antes de no usar mis lentes, yo iba a las reuniones y siempre me sentaba atrás, ¿no? Porque no sé, siempre alguien que va, nos gusta sentarnos atrás, ¿no? Entonces yo me sentaba atrás y ponían las diapositivas y veía solamente unas rayitas, ¿no? Unas cosas chiquitas, ¿no? Entonces tenía que usar los lentes. Ahora ya uso lentes y ya los puedo ver mejor, ya veo sus rostros, ¿no? Ya satisfechos, ¿no? Ya es un culto diferente. Entonces eso me da una nueva visión. Y el egoísmo más bien dice que es una conducta que no permite ver más allá de uno mismo, ¿no? O sea, el centro de toda la atención es una sola persona, en base a lo que es el egoísmo. Y entonces hoy vamos a ver este enemigo, el egocentrismo, en tres aspectos, ¿no? Vamos a ver la problemática, vamos a ver las evidencias y vamos a ver las soluciones al egocentrismo, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que el egoísmo y el egocentrismo es una problemática que deforma a lo que es el discipulado, ¿no? El egocentrismo deforma a lo que es el discipulado. Y hay alguna definición que vamos a ver de egocentrismo, ¿no? La Real Academia Española dice que el egocentrismo es la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y de actividades generales, ¿no? Es una exagerada, dice, muestra de nuestra personalidad de tratar de llamar siempre la atención a todo, ¿no? Ser el centro de la atención. Y de ahí se deriva la palabra también egocéntrico. Y la persona egocéntrica es aquella que dice que se preocupa por sus propios asuntos y que todo lo hace girar en torno a su yo, ¿no? Entonces el egocéntrico es el que se preocupa por sus propios asuntos, ¿no? Y que lo hace girar todo en su entorno. Es decir que el egocentrista es una persona que realmente trata que todo el mundo gire alrededor de él, ¿no? Y si hay una edad en donde uno es egocentrista, es en la edad de la niñez, ¿no? Cuando uno es niño, estaba leyendo que cuando uno es niño es más egocéntrico, porque ha estado 9 meses en el vientre de su madre, ¿sí o no? Algunos menos, algunos más. Y en el vientre de su madre uno es feliz, ¿sí o no? No hay necesidad de hacer nada, no estás ahí conectado a la mamá, ¿no? Das vueltas, a veces no, pero estás feliz. Luego sales al mundo real y tienes que lucharla, ¿no? Porque ya nadie gira alrededor tuyo. Pero en los primeros meses, en los primeros años, siempre el bebito es el centro de la atención de la casa, ¿no? Si es el primer bebito, todos giran alrededor de él, ¿sí o no? Si es el segundo o tercero, quizás ya no, pero siempre hay una situación de que cuando el niño llora,
todos van a correr a ver qué está pasando, qué le está pasando, ¿no? Entonces esa es la opción de lo que es la conducta egocéntrica realmente. Y nosotros después debemos desarrollar otro tipo de bienestar, ¿no? Otro tipo de relación más social. Por eso que el niño es necesario que socialice para que pueda ser una persona que deje su egocentrismo para ser un hombre social, ¿no? Y entonces hoy día también vivimos lo que es la cultura del yo. Muchas gracias, hermano. Eso es una preocupación hacia las personas. Gracias, hermano. Entonces hoy día vemos la cultura del egocentrismo, ¿no? Que dice que es primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es la cultura que hoy vivimos, ¿no? La cultura que a veces desarrollamos en la casa, en los centros de estudios y también acá en la iglesia, a veces, ¿no? Y encontré en redes sociales otro pensamiento que era casi similar y decía, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, mi sombra, ¿no? O sea, no había capacidad para que pierda, ¿no? Todo siempre soy yo. Y es interesante que eso es de repente algo que debemos ver, ¿no? La preocupación, yo diría, interesada solamente en lo que yo veo y en lo que yo siento o en lo que yo pienso, ¿no? Siempre es lo que se puede escuchar. Pero esta problemática del egocentrismo está situada en la falta del amor fraternal, ¿no? Eso es el punto neurálgico del egocentrismo, es la falta del amor fraternal, ¿no? Y vemos ahí en Génesis 4:9, ¿no? El texto que hemos leído temprano, dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿no? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Caín, ¿dónde está tu hermano? Ya Caín había asesinado a Abel y entonces Dios lo encuentra a Caín y le va a preguntar, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y Caín dice, no lo sé, respondió, ¿no? Y entonces responde la famosa pregunta, ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? En la versión Reina Valera dice, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Y este es el primer texto que nos habla de lo que es la conducta egocentrista y egoísta. Porque Caín le dice, Dios, ¿tú no eras el que habías creado a Abel? Dios, ¿tú no eres el que tiene que estar encargado de Abel? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué yo voy a ser responsable de mi hermano? Y en la conducta egoísta de Caín, él dice, ¿yo acaso tengo que cuidarlo? ¿Yo acaso tengo que ver por él? ¿Acaso yo tengo que guardar su vida? Porque estaba hablando de la idea de guardar, ¿no? La idea de cuidar. Es aquella atención, solicitud, aquel, digamos, interés, ¿no? Cuando habla de la palabra guardar, está hablando de la idea del interés. Ese interés que usted tiene para cuidar a un niño, ese interés que usted tiene para cuidar a algún enfermo, ese es el interés que Dios le estaba diciendo que Caín tenía que tener con Abel. Y es interesante porque eso también lo podemos situar acá en la iglesia, ¿no? En este tiempo que estamos desarrollando el discipulado, que algunos ya lo están haciendo, otros lo están empezando, quizás nosotros podemos ser como Caín, decir, Dios, ¿acaso yo debo cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo debo ver por las personas que vienen acá a la iglesia? Y es interesante, es la misma problemática, ¿no? La falta del amor fraternal. Y es algo que vemos de continuo en la iglesia, a veces la falta del cuidado, de la atención que debemos proporcionar a nuestros hermanos en Cristo que viven a nuestro alrededor. Y entonces viene la cultura del yo, ¿no? Yo primero, yo segundo y yo tercero. Entonces eso es algo que hay que siempre ver en la parte de lo que es la problemática del egocentrismo, que deforma el discipulado, ¿no? La atención por las personas que nos rodean, las personas que vienen a la iglesia, las personas que realmente pueden estar vinculadas a nosotros y que de repente tú ya no las vemos, pero que tú sí las conoces, pero que no estamos interesados en su bienestar ni en su cuidado, porque realmente tú y yo tenemos esta naturaleza adámica. O sea, tú y yo somos esa naturaleza caída, y esa naturaleza caída es 100% egoísta. Entonces tú y yo somos egoístas al 100%. Nadie puede decir yo no soy egoísta, sino que sí somos egoístas. Pero debemos
dejar esta naturaleza en manos de Cristo. Interesante porque esta problemática del egoísmo puede llevarnos a estar desinteresados en las personas. Y si algo promueve el discipulado es el interés unos por otros, el interés por el prójimo. Entonces, pero al tener esta conducta de egocentrista nos lleva a no tener ningún tipo de atención y de preocupación por el prójimo, por la persona que está al lado de nosotros. Y entonces ahí se ve una evidencia, ¿no? La evidencia del egocentrismo. La evidencia del egocentrismo es el amor propio como prioridad, ¿no? Una de las evidencias del egocentrismo es el amor propio como una prioridad. Y vamos a leer ahí cómo sería la conducta, dice según Timoteo, de las personas de los últimos tiempos, ¿no? Según de Timoteo 3, del 1 al 2. Según de Timoteo 3, del 1 al 2, dice ahí la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿No? Interesante, porque aquí está hablando que lo primero que señala que en los últimos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismo. Es decir, gente egoísta. Y saben, Pablo está diciendo que el principal árbol del pecado es el egoísmo. De ahí nacen los demás pecados. Todos los demás pecados tienen un signo de raíz egoísta. La vanagloria, la mentira, la soberbia. Todo aquel pecado que tú ves tiene una raíz de egoísmo. Porque ¿saben qué? Tratan de que tú seas el único que reciba la atención, el único que tú recibas el placer de hacer eso. Y entonces el egoísmo se tiende a ser como el árbol, ¿no? En donde se va a sacar las demás ramas. Entonces esta problemática es algo que se va, es algo que se va a ver. Es decir, que el egoísmo también va a entrar a la iglesia. También el egoísmo va a ser parte de la vida de la iglesia. Y entonces ahí está la idea. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes egoístas, ¿no? que fueron egocéntricos. Vemos al primero de estos personajes, a un personaje que se llamaba Labán. Labán era el padre de Lea y de Raquel. En ese tiempo había la posibilidad, en el tiempo de la cultura judía, que tenían varias esposas. Y Jacob estaba interesado en Raquel, ¿no? Y él estaba interesado en Raquel. Y entonces va a hablar Labán, y Labán dice: te voy a dar a Raquel si trabajas conmigo. ¿Cuántos trabajó? 7 años. Al término de los 7 años, Labán le dio a Raquel. ¿O a quién le dio? Le dio a Lea. ¿Por qué? Porque en la cultura tenía que casarse primero la mayor y después la segunda, ¿correcto? Entonces Lea era la mayor y era Lea. Y entonces cuando Jacob ve esa situación, pero él estaba tan enamorado de Raquel que nuevamente le propone para que esté con Raquel. ¿Y qué le dice Labán? Tienes que trabajar nuevamente 7 años. Ese hombre estaba tan enamorado que trabajó 14 años por Raquel. ¿Y saben quién sacó mejor provecho? Labán. Porque Labán era una persona que manipulaba, que utilizaba a los demás para su beneficio propio. Pero Labán, ¿saben qué hizo? Como egoísta y egocéntrico, realmente estorbó y obstaculizó el plan de Dios para Jacob. Y entonces su interés personalizado hizo que Jacob no cumpliera en los tiempos de Dios a veces las promesas que Dios le había dado. Entonces, a veces el egocentrismo puede llevarnos a obstaculizar el plan de Dios para otra persona. A veces, hermano, nuestro egocentrismo lo va a llevar a ser obstáculo para que otra persona realice el plan de Dios para su vida. Y en el trabajo del discipulado es igual. A veces no estamos discipulando o viendo por alguien, y entonces eso va a dificultar que alguien crezca en Cristo y se desarrolle al máximo. Y a veces el hecho de tener solamente el interés propio de lo que yo voy a recibir, el beneficio que yo voy a recibir, estamos en esa situación e impedimos que el plan de Dios se desarrolle totalmente para las personas que nos rodean.
Entonces el egocentrismo puede obstaculizar el plan de Dios para la vida de las personas. Pero también hay otro personaje que se llamaba María. María, la hermana de Moisés. María, hermana de Moisés, ella simbolizaba a aquellas personas que tenían bastante crítica, ¿no? Porque los egocentristas son muy críticos en todo, menos en uno. O sea, los egocentristas son críticos para todos, pero no son capaces de criticarse a uno mismo. O sea, todos están mal, menos yo. Y los egocentristas son así especialistas en encontrar el lado flaco, el lado débil de la persona o de la cosa que se está haciendo. Entonces te van a observar y te van a decir, está bien, pero te falta, ¿no? O te dice, está bien, pero sería bueno, ¿no? Y siempre van a encontrar algo malo en lo que has hecho, algo negativo en lo que haces. Y son expertos en criticar, pero no se critican a ellos mismos. Y a veces utilizan el término, te dan una crítica constructiva, ¿no? Y más bien es destructiva, porque realmente no te ayuda. Entonces son expertos, son aquellas personas que cuando estás gordito te dicen, oye, estás muy gordito. Y cuando estás flaquito, oye, estás muy flaquito, ¿no? Entonces no hay un término medio, ellos son especialistas en criticar. Entonces María, la hermana de Moisés, ella criticaba la autoridad y el liderazgo de Moisés, ¿no? Era una persona muy crítica. Y a veces nosotros en el egoísmo que tenemos, podemos criticar a las personas cuando alguien avanza, cuando alguien empieza a crecer en la vida cristiana, y entonces tú tienes envidia, tienes la crítica, ¿no? No quieres que nadie te sobrepase, entonces empiezas a criticar, a demoler a la gente, y entonces eso también de repente lo desarrollas acá en la iglesia y recibes más críticas que reconocimientos, ¿no? Que en el Señor. Pero otra de las cosas que realmente vemos ahí también es los seguidores, los egocentristas forman seguidores de hombres y no de Cristo, ¿no? Estos seguidores son los religiosos de los tiempos de Jesús. Vamos a leer Mateo 23:15. Mateo 23:15. En Mateo 23:15 vemos los AIS, ¿no? Son los AIS que son las partes de recomendaciones, de exhortaciones que el Señor Jesús le está hablando al pueblo judío en ese tiempo, y acá habla específicamente a los escribas y a los fariseos, y él dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Entonces hablaba de estos religiosos, fariseos, que dice que hacían prosélitos, o sea, ellos buscaban seguidores, pero esos seguidores, una vez que los tenían, dice que lo hacían 2 veces más seguidores del infierno que de vosotros. O sea, quiere decir que eran estos prosélitos y seguidores que tenían los religiosos de ese tiempo, eran más malos que cuando habían entrado, ¿no? Eran doblemente malos, doblemente, perversos, ¿no? Porque ellos, estos religiosos, hacían que ellos aprendieran tradiciones, aprendieran normas, conductas, pero no los hacían que sean seguidores de Dios, ni menos de Cristo. Entonces ganaban adeptos, ganaban personas, y ellos promulgaban la idea que los sigan, y hacían que estos prosélitos y seguidores solo siguieran las conductas de estos fariseos y de estos religiosos. Y interesante, a veces nosotros también seguimos a los hombres, ¿no? Seguimos a los hombres, tenemos de repente a un pastor, a un hermano, a un tutor, a un amigo, y decimos, yo voy a seguir a él, yo sé que él es un hombre que me va a ayudar, y empezamos a seguir a la persona, a lo que dice, a lo que hace, sus comentarios, sus opiniones, ¿no? Y cuando la persona cae, cuando ese hombre que tú estás siguiendo cae, porque también es humano como tú y yo, tú te decepcionas. Y te decepcionas no solamente de esa persona, y a veces te decepcionas de Dios. Y dices, Dios, y piensas que Dios ha hecho eso. Pero realmente cuando uno sigue a una persona puede realmente fracasar, porque la persona puede caer. Por eso que siempre hay que seguir a Cristo, porque Cristo es el único que nunca va a fallar. El hombre siempre va a fallar. Siempre, hermano.
Cristo es el único que no va a fallar. Entonces hay que tener esa óptica. ¿A quién está siguiendo? ¿Al hombre o a Cristo? Y cuando uno está formando discípulos, hay que formarlos como seguidores de Cristo. Debe crecer a la estatura y la plenitud de Cristo. Esa debe ser la idea, ser el ejemplo a ellos de Cristo, a esas personas que nos rodean. No buscar seguidores, sino buscar seguidores de Cristo. Eso es necesario. Y en el término del discipulado es eso, formar a otros como Cristo vivió aquí en la tierra. Así es la idea de los seguidores. Por eso estos religiosos no buscaban ellos, buscaban adeptos, buscaban prosélitos, buscaban seguidores, pero seguidores de hombre, no seguidores de Cristo. Pero también está el sobrino de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, y cuando Abraham creció en ganado y en pastores, y Lot también tenía ganado y pastores, fueron a una colina y miraron el horizonte, y entonces Abraham le dijo a Lot: Lot, escoge, ¿dónde quieres ir? Y entonces dice que Lot miró hacia el horizonte, y entonces él solamente reaccionó y pensó en sí mismo y dijo: yo quiero este lugar porque hay una buena vegetación, ahí van a estar pasteando mis ovejas, va a ser todo excelente. Pero nunca midió Lot su consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ahí fue Sodoma y Gomorra. O sea, Lot reaccionó, buscó algo, pensó que esto era lo mejor, pero sin embargo eso fue una total ruina para su familia y para la sociedad. Pero otra de las cosas fue, en esto de lo que tienen los egocéntricos, es que tienen el deseo de tener el poder y el reconocimiento. Y ahí vemos a Juan y a Jacob en su periodo ante Jesús. En Marcos 10, del 35 al 37, que lo vamos a leer, se lo puede buscar, Marcos 10, del 35 al 37. Marcos 10, del 35 al 37 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante, ¿no? Porque ya era el último tiempo, Jesús había anunciado su muerte, que iba a dejar este lugar, y Jacobo y Juan, muy preocupados en saber quién iba a ser el sucesor, le dicen: Maestro, concédenos algo, por favor, danos ese privilegio. Y entonces Jesús le dice: ¿qué cosa quiere que haga? Y él dice: yo, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. O sea, ellos querían la autoridad, ellos querían tener el poder, ellos querían, realmente estaban tan ensimismados, concentrados y preocupados en sí mismos, que estaban manipulando a las personas y querían ser autoritarios, ¿no? Querían tomar el poder. Y cuando uno es egocéntrico, también quiere tomar el poder, quiere ser el centro de toda la atención y quiere tomar siempre toda autoridad. Y olvidamos el texto de la palabra de Dios en 1 Pedro, cuando dice que no debemos tener señoríos sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo siempre ejemplos de la grey. O sea, hermano, antes de tener esta intención de reconocimiento del señorío, del poder, tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo, ¿no? Que fue la actitud de humildad, de servicio, ¿no? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice: no escatimó ser a Dios como cosa que aferrarse, sino dice: se convirtió en siervo, en hombre, y estuvo con nosotros. Ese fue el sentir del servicio que Jesús manifestó, y es el que debemos tener, ¿no? Y realmente ser ejemplo de la grey es algo que debemos siempre tener, ejemplo de los demás. Entonces, a veces esta actitud del egocentrismo es la actitud del autoritarismo, la actitud de tener el poder, de tener el reconocimiento, ¿no? De que te den los mejores lugares, ¿no? Porque yo soy así, a mí se me han formado. Algo así dirás, ¿no? Pero realmente eso no es la mejor opción, ¿no? Y ahí vemos muchas evidencias, pero hablemos de algunas de la solución al egocentrismo. La solución al egocentrismo tiene que ver con dos cosas fundamentales. La solución al egocentrismo tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero tú y después Dios. Y lo primero que vamos a ver está en Gálatas, el libro de Gálatas 2:20, ¿no? El libro de Gálatas 2:20. Ese texto que usted debe leer, debe tenerlo marcado,
debe tenerlo ahí memorizado, y es el texto que debemos utilizar siempre, cada mañana en nuestra vida, ¿no? Y ahí dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este texto nos habla algo contundente. Dice que con Cristo estoy juntamente, dice, crucificado. ¿Cuántos de acá están crucificados con Cristo? Uy, en la mañana había más crucificados, ahora hay pocos. Pero hermano, cuando tú estás crucificado con Cristo, quiere decir que estás clavado en la cruz de Jesús. Pero el gran problema es que a veces sacamos nuestras manos del clavo y nos bajamos, ¿no?, de la cruz. Nos bajamos de la cruz, ¿sí o no? Y es interesante que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, estamos muertos en Cristo. ¿Correcto? ¿Y usted cree que el muerto vive o no vive? ¿O usted cree que hay zombies? Porque hay zombies cristianos. Hay muertos que vuelven a la vida. Y no están muertos en Cristo. Y seguimos viviendo en nuestro yo, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestro egocentrismo. Y entonces esa es una problemática, porque la solución al egocentrismo es vivir siempre en la cruz. Cada mañana, hermano, tenemos que llevar todo nuestro cuerpo, espíritu, alma a la cruz de Cristo, ¿no? Recordar, hermano, que por la misericordia de Dios nos ha regalado este día. Porque usted y yo, por la misericordia de Dios, estamos en este lugar. Entonces cada mañana hay que presentar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a Cristo. Y presentar todas nuestras problemáticas, todas nuestras situaciones. Este deseo del egoísmo, de la vanidad, de la vanagloria, de la soberbia, que tú y yo vivimos porque somos humanos, hay que llevarlo siempre a la cruz de Cristo, ¿no? Y decir, con Cristo estoy juntamente, dice, crucificado. Y ya no vivo yo, ¿quién vive? Cristo en mí. Y eso nos va a ayudar a salir del egocentrismo, porque el ego es algo natural, hermano, lo tenemos. Vamos a vivir con Él siempre, hasta que estemos en la gloria con el Señor y seamos perfectos. Pero hay que combatirlo. Hay que hacerle frente, y tenemos los recursos. El primer recurso es vivir con Cristo. Y si alguien quiere hacer un trabajo de discipulado, entonces tiene que saber también que tiene que morir antes en Cristo para que pueda realmente vivir para otros. Pero otra de las cosas es también es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Interesante, ¿no? Lo que dice 1 de Pedro 4:11, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que hay que estar hablando, dice que si alguno hable o ministre, hágalo conforme al poder de Dios, para que todo sea para la gloria ¿de quién? De Jesucristo. Hermano, tú y yo lo que hacemos, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. No tenemos nada que no ha sido dado por Dios. Tus dones, tus capacidades, tus talentos han sido dados por Dios. Todo lo que tú hagas, lo haces en la misericordia de Dios. Y debe ser para la gloria de Dios. Pero a veces nosotros le robamos la gloria a Dios, ¿no? Decimos, esto yo lo he hecho, yo he ayudado a tal persona, yo he hecho tal cosa. De repente Dios nos permita estar discipulando a alguien o cuidar a alguien espiritualmente hablando. Y esa persona se desarrolla, esa persona llega a ser de repente un pastor, un ministro, llega a ser un líder, llega a ser un misionero, o llega a ser un hombre en la sociedad. Y tú dices, yo lo he hecho. Pero es mentira, hermano, porque tú no lo has hecho, tú lo has hecho porque Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Porque toda nuestra competencia proviene de Dios. Porque tú y yo somos vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea para Dios. Entonces hay que recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y entonces eso va a ser algo contrario al egocentrismo, ¿no? Porque ya no soy yo, sino que es Cristo en mí
y la gloria de Dios será siempre para Él. Y es interesante, ¿no? Porque eso nos ayuda mucho en nuestra vivencia diaria, en lo que es el egocentrismo. El egocentrismo que tiene la vanagloria, el egocentrismo que busca solamente su placer, que busca ser el centro de atención. Ahora no. El centro de nuestra atención será la gloria de Dios. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Porque toda nuestra competencia proviene siempre de Dios. Y eso es lo que debemos reconocer en cada momento de nuestra vida. Es muy interesante la opción que Dios nos presenta. Y vamos ahora a la conclusión, ¿no? La conclusión que habla de otro texto que está en 1 Corintios 13, 4, 5, yo lo tengo en la versión internacional. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja, dice, fácilmente, no guarda rencor. ¿De qué amor estamos hablando? El amor ágape. El amor ágape que tú y yo tenemos en Cristo es ese amor que realmente es paciente, es bondadoso, que se interesa en las personas. Es un amor en donde el cual no hay ningún tipo de envidia ni egoísmo. Es un amor que realmente está interesado en los demás, interesado en el prójimo, interesado realmente en poder brindar algún tipo de ayuda, algún tipo de bienestar hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos en Cristo. Y eso nos lleva a tres cosas fundamentales, ¿no? Dentro de la conclusión: estar dispuestos a servir a Dios y al prójimo. Estar dispuestos a servir a Dios y al prójimo. ¿Cuántos de acá sirven a Dios? ¿Cuántos de acá sirven al prójimo? Menos manos había. Porque a veces es bueno servir a Dios, pero ese servicio a Dios tiene que ser realmente algo que trascienda y también sea de beneficio a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El que está al lado tuyo. Dile al que está al lado tuyo: yo te amo y voy a servirte en este tiempo. ¿Alguna mirada así? Pastor, ¿estás seguro de lo que te dice? Porque él es tu prójimo. El prójimo es el próximo, el que está al lado tuyo. A ese hay que servir. Hermano, no. Alguien habrá. Prontamente habrá. Entonces, ahí está, ¿no? Y es interesante. Dice también estar dispuestos. Estamos llamados a desarrollar el concepto de sacrificio personal para servir a los demás. El sacrificio personal para servir a los demás. Hermano, en la tarea del discipulado siempre va a haber la tarea del sacrificio, del tiempo, de la dedicación. Eso es un sacrificio. Y de repente tú dices: pastor, pero conmigo nadie lo hizo. Pastor, yo fui como esa planta silvestre que creció al ladito del huerto, ¿no? Las gotitas de agua caían a veces un chorrito de abono, y crecí, ¿no? Y nadie vio por mí, nadie se sacrificó por mí. Entonces cuando uno dice: hermano, ¿y por qué tú no discipulas? ¿Por qué tú no ves a alguien? ¿Por qué no ves por la vida de alguien? Y tú dices: no, pastor, conmigo nadie lo hizo, ¿por qué yo lo voy a hacer? Y dice: no, pastor, así debe ser. Entonces aplica la ley de ojo por ojo, ¿no? Pero realmente en el reino de los cielos tú tienes que aplicar la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Dice que así como tú quieres ser tratado, así tú trata a los demás. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Si tú realmente quisieras tener un discípulo, un discipulador, tienes que ver esa opción del sacrificio personal, ¿no? Y también dice: debemos preguntarnos qué podemos hacer por el prójimo. ¿Qué podemos hacer por el prójimo en la vida cristiana? ¿Qué podemos hacer por los demás? ¿Qué estamos haciendo por nuestro prójimo? Y la iglesia de Chorrillos está interesada en promover lo que es el discipulado. Ya algunos lo están haciendo, gracias a Dios, pero queremos que todos estemos involucrados en la tarea del discipulado, ¿no? Y quisiera cerrar con una ilustración que tiene que ver con el texto bíblico que está al final. Es la ilustración de un hombre que era un pescador de cangrejos. Este hombre era un pescador de cangrejos que tenía años trabajando en eso. Entonces dice que este hombre un día estaba ahí
y cazó y pescó bastantes cangrejos y los puso en un recipiente, ¿no? Y en ese recipiente estaban todos los cangrejos ahí. Y entonces estaba moviéndose, hasta que vino un amigo de este pescador y mira el recipiente y le dice: uy, se van a escapar, se están moviendo. Y fue corriendo a donde el pescador y le dice: amigo, se están escapando los cangrejos, se están escapando. Y entonces el pescador, que tenía ya tiempo, ¿no?, en esa faena, él le dijo: no te preocupes, no va a pasar nada. Pero se están moviendo, miren, se están casi a punto de salir del recipiente. Y entonces el pescador le dice: no te preocupes, yo conozco ya la vida de los cangrejos, le dijo. Cuando el cangrejo ya está por llegar al borde del recipiente, el cangrejo que está abajo le jala la patita y vuelve nuevamente abajo. Entonces me puse a pensar con la iglesia. A veces nosotros vemos a la gente que está ya creciendo en el Señor, de repente desarrollando un ministerio, una labor, y en lugar de estimularle, somos como el otro cangrejo, lo jalamos para abajo, le criticamos, ¿no? No lo felicitamos, no lo promovemos, sino que tratamos de criticarlo, de verle las fallas. Pero realmente no es así, debemos más bien animarnos unos a otros. Por eso el versículo que dice: por eso anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo, ¿no? Hermano, eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia de Chorrillos. Debemos estar animándonos y fortaleciéndonos unos a otros, estimulándonos en el discipulado mutuo, quitando el egocentrismo de nosotros y ver unos por otros, ver cómo es que Dios quiere que la iglesia de Chorrillos crezca en el discipulado, en el interés propio de las personas, ¿no?, de animarse, de fortalecerse. Pero no como los cangrejos, ¿no?, que se jalan, sino más bien unidos, promoviéndonos, unidos saliendo adelante, unidos edificándonos, unidos animándonos. Y esa es la tarea que Dios desea para la iglesia de Chorrillos, que la iglesia crezca en el cuidado y la protección y el interés unos por otros, el ver por nuestro prójimo, ¿no?, para que todos sean edificados y lleguemos siempre a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar, Señor.